Bien, como les hemos dicho antes, está con nosotros Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón. Pasado día 11 se cumplían 3 años de la llegada a la alcaldía y vamos a entrevistarla sobre todo lo que está en la actualidad y también pues hacer un cierto balance de estos 3 años. Muy buenas noches, señora alcaldesa, bienvenida a Lupa. Hola, buenas noches, muchas gracias. A usted por venir. Como acabo de decir, el pasado día se cumplieron 3 años y quisiéramos que nos hiciera un somero balance de lo que fue este tiempo. ¿Cómo lo valora? ¿Qué balance hace usted de los 3 años en la alcaldía? Bien, efectivamente, el 11 de junio pues, fue el tercer aniversario de la toma de posesión en el Ayuntamiento de Gijón. Y mire, yo hago un balance, una valoración positiva de este tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta las enormes dificultades con las que nos encontramos al llegar. Era un ayuntamiento que estaba muy endeudado, que soportaba un gasto corriente galopante y que tenía alrededor una serie de empresas municipales que tenían una gestión, pues bueno, que se puede calificar que no era la correcta en el mejor de los casos, pero con manifiestas irregularidades en otros. Con esa situación nos pusimos a trabajar y yo creo que tomamos una decisión que puede parecer un asunto menor. La primera, que fue la reducción, la famosa reducción de cargos directivos y puestos de confianza y personas de confianza. Bien, económicamente en ahorro de sueldos supone 1.800.000 euros en estos 4 años, va a suponer, y puede parecer menor, pero yo creo que fue el pistoletazo de salida para iniciar una senda, un camino que hoy nos lleva a que 3 años después a los gijoneses les podamos ofrecer, miren, ¿qué hemos hecho? Pues se ha reducido la deuda del ayuntamiento en 60 millones de euros. Hoy el ayuntamiento debe 60 millones de euros menos que hace 3 años. A la vez que hicimos, bueno, pues las empresas municipales empezaban a controlar esa gestión y en estos 3 años se ha ahorrado 8 millones de euros. ¿Qué más hicimos? Bueno, levantamos una hipoteca. Se levantó una hipoteca que pesaba sobre todos nosotros, sobre todos los gijoneses, de 35 millones de euros, la famosa operación financiera de las cocheras diseñada por el señor Santiago Martínez Argüelles. Bien, esto en cuestión de números es lo que yo hoy entiendo que podemos ofrecer como resultado a los gijoneses, pero es que a la vez, paralelamente, bueno, pues terminábamos con una serie de irregularidades, terminábamos con como por ejemplo lo más llamativo, lo que me pareció a mí más llamativo fue las 2 anulaciones, que es un escándalo, una vergüenza, a la que llevaron los socialistas, de 2 anulaciones consecutivas del Plan General de Ordenación de Gijón por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero es que a la vez se actuaba en la EMA y se limpiaba toda la basura que estaba obstruyendo las tuberías de la EMA. Usted me entiende, de manera, y me entienden las personas que nos están viendo. Y hoy podemos decir que esa empresa municipal, la empresa municipal de aguas, que cumple 50 años, ha tenido los beneficios más altos de la historia, 2,5 millones. ¿Y eso qué nos va a permitir? Porque claro, todo es ahorro, sí, pero ¿para qué? Bueno, pues para que por tercer año consecutivo podamos congelar el recibo de agua y alcantarillado a los gijoneses y para que completemos de una vez por todas el saneamiento de toda la zona rural, que como me decía un vecino en La Bandera hace bien poco, decía, oiga, 20 años, que esto se prometió hace 20 años y hoy todavía no está completo, ya está en marcha el saneamiento de la zona rural. En fin, una serie de cuestiones que yo no quiero aburrir más, no quiero dar más datos, pero no quiero dejar tampoco no digo inversiones, no hablo de iniciativas económicas, pero sí de una cosa, que mientras hacíamos todo este recorrido, mientras gestionábamos, mientras marcábamos una línea clara de austeridad en la gestión, estábamos atendiendo lo que para mí y lo que yo considero mi responsabilidad mayor, no dejar de lado a toda la gente que lo estaba pasando mal en Gijón. ¿Y en qué traducimos esto? Bueno, pues que mientras hacíamos todo esto estábamos aumentando un 30% la aportación a la Fundación de Servicios Sociales. ¿Y eso qué significa aumentar un 30%? Bueno, pues que llegaba más dinero a las becas comedor, a las ayudas de emergencia, a la teleasistencia o al albergue o a la cocina económica. En estos 3 años, pero sobre todo el último año, la oposición, los 3 grupos de la oposición, le acusan de que usted tira frecuentemente por la calle del medio, que usted no consensúa con ellos, que no obedece al Pleno, que el Pleno Municipal dice una cosa y usted no la ejecuta. ¿Esto también está dentro del balance?
Bueno, yo evidentemente soy consciente todos los días de que nosotros somos 9 de 27, de que estamos en minoría, que tenemos 3 grupos en la oposición y que tenemos que llegar a acuerdos. Pero yo le voy a hablar, y voy a hablar a todas las personas que nos están viendo, con datos objetivos. Presupuestos del año 12 y del año 13. Se logra un acuerdo con el Grupo Municipal Popular. Bien, es un acuerdo, los presupuestos del 12 y del 13. En el 14, ¿por qué no se llegó? Bueno, se intentó de todas las maneras, pero hubo un momento donde el Grupo Popular decide que no les conviene ir con foro y que no les conviene ese acuerdo. Nos ponen encima de la mesa una exigencia que no se podía cumplir, que era para el año que estaba en curso el IBI bajarlo de una forma exagerada, como no había hecho ningún ayuntamiento en España, de manera que nos colocaban al borde de la bancarrota. No es que el ayuntamiento tuviera menos dinero para invertir con esa bajada de IBI que proponían, no, es que no podíamos atender ni el gasto ordinario de todos los días. Era un escándalo. Pusieron eso encima de la mesa y después, bueno, todo derivó a mediados de enero en, no sé si lo recordará, la famosa frase de Ángeles Aúja, que es la presidenta de la gestora, o la que lleva la gestora del PP en Gijón, la responsable, donde dice que teníamos que haber hecho un esfuerzo más, deberíamos de haber buscado una rendija fiscal. ¿Eso qué me hace pensar? Bueno, pues que desde luego nulo interés, nula voluntad de llegar a nada en las cuestiones que además eran las más sensibles para el Ayuntamiento de Gijón. Y esa es la realidad. Pero si me habla no solo de presupuestos, de otras cuestiones, en julio, fíjese, va a hacer ahora 2 años, en julio del 12 llegamos con Comisiones Obreras, UGT y FADE, con los 3, a un acuerdo por el empleo, el primero que hacía un grupo político de centro-derecha en Asturias, y se llegó a ese acuerdo y se firmó con los agentes sociales. Puedo recordarle también la ordenanza de la convivencia. La ordenanza de la convivencia salió adelante por el apoyo del Grupo Popular, se consensuó con ellos y con 12 colectivos más, ciudadanos. Entonces, bien, ellos dicen no se consensúa, no se llega a acuerdos, yo se lo pongo estos datos objetivos encima de la mesa. Bueno, pero lo cierto es que con independencia de lo que haga o diga Ángeles Fernández Aúja, con independencia de otros acuerdos que son así como usted lo dice, lo cierto es que ustedes tenían otros 3 grupos y no tienen presupuestos. Ustedes están y no tienen presupuestos. Bueno, yo creo que eso es obvio. No lo vamos a negar que no tenemos presupuestos. Pero fíjese, en este tiempo, estos 6 meses, se han movilizado 30 millones de euros en el Ayuntamiento de Gijón mediante acuerdos que se han llevado al Pleno. O sea, uno acuerda con los grupos políticos y lleva un acuerdo presupuestario al Pleno. 6 acuerdos. El primero no se me olvida, el 21 de febrero. El 21 de febrero se lleva el primer acuerdo por unanimidad de los 4 grupos políticos para movilizar 7 millones de euros que básicamente iban a acciones sociales, plan de empleo y la otra cuestión era todas las subvenciones al tejido asociativo de Gijón. El último hace 10 días, en este pleno de junio, donde se moviliza dinero para fachadas, se ha movilizado en torno a unos 7 millones de euros, todo por acuerdos, 6 acuerdos, 30 millones de euros. Bien, esa es la respuesta. Intentamos paliar todas las deficiencias que conlleva una prórroga en este ayuntamiento y en cualquier sitio, pero bueno, yo creo que fuimos conscientes de que teníamos que tener una flexibilidad, que teníamos esa responsabilidad y el resultado es ahí. A mitad de año, movilizados 30 millones de euros. Antes citaba usted hace un momento la frase de Fernández Aúja sobre el IBI, que si rendija fiscal, que si usted dice que lo pedía bajar mucho, que no podían ustedes financiar ni siquiera el gasto corriente. Hace muy pocos días, 15 días o 20, aquí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mercedes Fernández, la presidenta del PP, y también le decía a los gijoneses que, que se prepararan para las subidas del IBI, para lo que es la repercusión de las medidas que se tomaron. ¿Ustedes qué piensan de la subida del IBI? Bueno, mire, yo desde aquí le digo a los gijoneses que no se preparen para ninguna subida del IBI. No, lo que intentamos ofrecer a los gijoneses, y creo que lo vamos a conseguir, es el anticatastrazo. Lo contrario a lo que hizo el Partido Socialista en el año 9. Y le doy más datos objetivos. Es que, mire, el 2 de enero de este año yo remito una carta a la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. Y lo hago el 2 de enero porque la ley me impedía hacerlo antes, porque hay que esperar 5 años para volver a revisar el catastro. Y yo en esa carta pido que se revisen los valores catastrales, por supuesto a la baja, y quiero que se reduzcan esos valores catastrales. La respuesta la obtenemos en abril. En abril obtenemos una primera respuesta donde se dice que sí, que es posible y hasta un 22%. Entonces siempre le dijimos al PP en la negociación de estas Navidades, dijimos, para el año 15 tenemos
dos patas para bajar los impuestos. Una, bajar los valores catastrales. Ya hemos solicitado y ya se ha aceptado por parte del Ministerio de Hacienda. Dos, bajar el tipo. Y les recuerdo que en el documento que obra en poder del grupo, bueno, del Partido Popular, en este caso, donde contestábamos a todo lo que ellos proponían diciendo que sí, a todas las partes del acuerdo, ofrecíamos para el año 15 bajada del IBI, bajada real de ese recibo de la contribución, con las dos cosas, con la bajada de los valores catastrales y se lo poníamos, y bajada del tipo, añadiendo la bajada del tipo, que ahora está en el 0,48, lo verán todos los gijoneses que lo pagamos en noviembre, 0,48, y nuestra pretensión es bajarlo al 0,46. Y ahora se está estudiando, si pudiera ser algo más, pues más se haría, hasta donde se pueda bajar sin arriesgar los ingresos del ayuntamiento. Luego esa bajada real va a existir, y además es que yo lo que digo a cualquier persona que hable de este tema es que nadie más interesado que nosotros en bajar los impuestos, porque yo no quiero un ayuntamiento que esté castigando y que esté rascando las carteras de los ciudadanos a la primera de cambio para cualquier cosa. No, yo lo que quiero es que los ciudadanos de Gijón, mientras yo tenga esta responsabilidad, puedan afrontar las necesidades que tienen con más dinero en la cartera y, por supuesto, también en las empresas que progresen y que funcionen mejor. Y eso nadie más interesado, créame, que el equipo de gobierno en este momento. Pero todo tiene un camino. Primero se sanearon las cuentas, se vieron las posibilidades reales, no se arriesga, no se pone en riesgo al ayuntamiento ni los servicios, porque todo esto es para pagar los servicios. Lo que yo luego antes le decía de las ayudas sociales, de los planes de empleo, de las inversiones, de los pavimentos, de los carriles bici, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que estamos en condiciones. Y yo digo que se van a hacer las dos cosas. Una ya está autorizada por el Ministerio de Hacienda, y ahora lo otro, que es voluntad nuestra, bajar el tipo al 0,46, mínimo. ¿Y ustedes piensan bajar más precios públicos, más tributos de aquí a las elecciones? Desde luego, lo mínimo no es de aquí a las elecciones, bueno, perdone, no. es lo que llevamos haciendo, porque el precio o sea, la tarifa de las basuras, del alcantarillado y del agua, lo que se ha hecho es congelar ya por 2 años, igual que el billete del autobús. Entonces, bueno, pues la intención mínima de este año es, desde luego, no subida, congelar, y se está estudiando si habrá alguna otra posibilidad de rebaja. Bueno, pues no le voy a decir que son antes de las elecciones, pero son como los cambios de Rajoy de los impuestos, coinciden unos meses antes. Bueno, oiga, que lo venimos haciendo desde hace 2 años. Bueno, quería preguntarle sobre el desempleo. Todos los grupos políticos, y usted lógicamente no es ajena a esa preocupación y a ese impulso, hablan de bajar el paro. Sin embargo, ahora hay más desempleados que cuando usted llegó a la alcaldía. Hay más paro en Gijón. Efectivamente, sí, unas 3.000 personas más que cuando llegamos. A día de hoy, 28.210 personas que tienen nombre y apellidos. Y esas son las personas que ahora mismo están desempleadas en Gijón. Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en los últimos datos? Bueno, pues parece que se confirma ese cambio de tendencia del que todo el mundo habla y los expertos hablan. Si vemos, cogemos un año, de mayo del año 13 a mayo de este año, de mayo del 14, hay 2.153 personas empleadas menos. Si eso lo vamos traduciendo mes a mes, supone que cada mes en este último año se ha ido rebajando la lista del desempleo en 180 personas. Es muy poco. Son datos muy pobres, eso no lo quiere nadie, ni un alcalde, ni un presidente de comunidad autónoma, entiendo, ni nadie que sea responsable, pero trabajamos todos los días para que esa tendencia no solo se afiance, sino que sea mucho mejor. Desde luego, lo que no hicimos fue incrementar la lista del desempleo en 14.000 personas, como hizo el anterior equipo socialista que estuvo antes que nosotros en el Ayuntamiento de Gijón. Y hay otro dato positivo, que es que Gijón lidera en Asturias la creación de empresas, pero no solo en la cantidad de empresas nuevas que se crean, sino en el capital social con el que se monta la empresa. ¿Usted es optimista en la cuestión del desempleo? Soy optimista porque trabajamos y vamos a seguir trabajando y para que se afiance, como digo, esta tendencia del último año. Bueno, decíamos un punto negativo siempre es el paro. Vamos a hablar de una cosa que en principio, tal como nos llegó, fue una buena noticia, que es de Gijón al Norte, que se desbloquea la operación en el famoso Solarón por parte del Ministerio de Fomento, que lleva un tiempo bloqueada. ¿Cómo lo ve usted este asunto? Bueno, buenas noticias
relativas. ¿Solo? Le explico, solo relativas. Este acuerdo que tuvimos es un acuerdo de mínimos. Es que si no es un escándalo. Y ahora le explico. Mire, aquí se acordaron del Ayuntamiento de Gijón en marzo del año 13, Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque había que refinanciar la deuda. Se debían 36 millones a los bancos, se habían gastado 33 y, oiga, corría prisa. Entonces, sí, Consejo de Administración. Desde entonces, 15 meses, oiga, que hemos ido a Madrid, que hemos ido disciplinados, yendo a todas las reuniones, colaborando el Servicio de Urbanismo y de Obras Públicas con ellos, todo. Bien, no había manera de convocar un Consejo de Administración. Entonces, por las buenas, a finales de mayo, el señor Arrieta, la señora Lucía García y yo, convocatoria, pedimos convocatoria por escrito. Dijimos que ya se había terminado. O sea, era increíble que no se pudieran colocar a 50 trabajadores, que no hubiera local en Gijón, pero ¿qué creen? ¿Que nos chupamos el dedo? Para colocar a 50 trabajadores y derribar de una buena vez esa estación del humedal. Bien, pues parece que eso que se consigue, que ya los trabajadores van a ser ubicados en 3 locales, se van a distribuir por la ciudad, se baraja como primeros de septiembre la fecha ya para derribar la estación. ¿Y qué queremos? Queremos adecentar el Solarón. Y lo queremos, o sea, es que lo queremos ya y no queremos esperar más. Y entonces hacemos una propuesta que es muy clara. Mire, queremos tirar el muro de San Crespo, queremos tirar la tapia de fábrica de la calle Mariano More, queremos esplanar y queremos plantar césped. Y queremos que el Solarón sea accesible desde todos los puntos, no solamente desde los 3 viales que están proyectados, o sea, los 3 pasos peatonales. Pero lo queremos ya, oiga, y queremos que a la vez que se derriba la estación se empiece ya por el otro extremo, porque esto todo estamos hablando de la adecuación del Solarón en lo que va desde la estación del Humedal, que todavía está en pie, hasta la antigua de Jovellanos, que se derribó, ese tramo. Y no queremos esperar más, porque es lo mínimo que le podemos dar a los gijoneses, la limpieza de esa parte de Gijón, que es una vergüenza y es un escándalo. Y es lo que se consiguió. Ahora, dudas, muchas incertidumbres, se lo digo así, sobre el proyecto, no solo sobre las inversiones, sino sobre el proyecto ferroviario. Porque claro, hasta que no haya dinero de la venta de parcelas, ese es el plan de la señora Pastor, hasta que no haya dinero, pues no pienso en el proyecto, y entonces mientras tanto, pues nada. Así que incertidumbres todas. Esto es un acuerdo de mínimos porque sería un escándalo seguir con esa basura en la entrada de Gijón. Es lo que le puedo decir. Y cuando dice eso la señora Pastor, que es que hace falta primero vender. Sí. No, en este tema es, por el momento, intransigente. Totalmente, o sea, que no va a llegar dinero del Estado ni de nadie, tiene que ser hasta este venta momento, de parcelas. No. Exclusivamente venta de parcelas. Entonces, como no sabemos, se van a poner a la venta, suponemos que en enero del 15, pero no sabemos cómo lo llaman, la respuesta del mercado, estos test que hacen y demás, pues después ya hablaremos del proyecto. Es decir, así de claro, que no saben ni qué tipo de estación, ni, o sea, aquel proyecto que nos presentaron hace 2 años, bueno, puede ser ese o puede ser otro. O sea, es desolador, oiga. O sea, el problema es que no hay dinero. Exactamente, que no hay dinero para Gijón. Que no hay dinero para Gijón, porque el proyecto ferroviario en Vigo avanza y en otras ciudades avanza o se completa, pero es que para Gijón no hay. En todo este asunto, como son 3 partes, Administración del Estado, ustedes y la Administración Autonómica, el Principado, la Consejería de Fomento, ¿qué papel jugó ante estas cosas, ante estas ofertas del Ministerio? ¿Qué le parece todo esto que estaba contando? Sí, más bien, ¿qué me parece? ¿Y qué interpretación hago yo de las palabras de la consejera y las intervenciones que hizo, que fueron muchas durante esa reunión? Intervenciones todas para obstaculizar, porque lo ponían en duda todo. O sea, hasta un convenio estándar marco para la transmisión de suelos a la sociedad de Gijón al Norte desde los ferroviarios, hasta eso se ponía en duda. Y sacó una letanía, es que solo le faltó invocar al Monte Carmelo, sacó una letanía de invocaciones a la transparencia, al buen gobierno, a la seguridad jurídica, todo eran invocaciones con tal de obstaculizar y que los papeles no sigan adelante. Y ya, vamos, o sea, pone en cuestión las necesidades financieras de la sociedad. 3 millones de euros, sí, se necesitan 3 millones de euros para seguir ahora mismo adelante, porque la adecuación del Solarón cuesta 700.000 euros, que no son tirados a la basura, que son para actuaciones que no van a condicionar el proyecto de urbanización posterior, o sea, que no son tiradas a la... Cuestiona eso, pero bueno, no cuestiono nada cuando nos pidió al Ayuntamiento de Gijón dinero para la Zalia, porque la modalidad es la misma.
en préstamos participativos. Y resulta que cuando vamos a la Zalia, bueno, ella apela a la responsabilidad institucional, a Asturias, hay que tirar por este proyecto. Y entonces libra el Ayuntamiento de Avilés, libran las autoridades portuarias y el Ayuntamiento de Gijón a poner. Y resulta que venimos a Gijón al norte y lo que le vale en la Zalia no le vale en Gijón al norte. Y empieza a cuestionar porque estamos en prórroga presupuestaria. Oiga, me preguntó usted a mí, que estaba yo también en prórroga presupuestaria, ¿de dónde iba a sacar los 500.000 euros para la Zalia? Pero yo cumplí, el Ayuntamiento, no yo, el Ayuntamiento cumplió y ahí está el dinero de la Zalia. Bueno, cuestionó eso y ya... O sea, lo que fue ya increíble, porque hay que estar allí para escuchar aquello, es ver cómo dice que información pública, oiga, información pública para decentar el solarón. Y lo dice la consejera de la incineradora, de la depuradora y de la regasificadora, que están todas esas infraestructuras como están por haber hecho las cosas como las hicieron. Esta señora estaba en ese gobierno y ahora pide, para limpiar de ratones un solar, pide información pública. Pues eso se tuvo que escuchar allí, estarán las actas. Entonces ya le digo bastante cuál fue el papel que jugó el Principado, bajo mi punto de vista, que estoy en mi derecho de decirlo, cuál fue el punto lo que jugó el Principado en esa reunión. Bueno, total que sobre Gijón al Norte no hay más novedad, digamos que aparte de esto del solarón, que la incertidumbre. Total y absoluta. Y no se ve que nadie ponga euros. Esto puede ir para muy largo entonces todo. Vamos, ahora mismo no hay nada, ya se lo digo así de claro. Porque hace 2 años nos vendieron ese proyecto. No, vamos a empezar por el sótano, vamos a conectar el trocito para el metrotren que empieza a funcionar, un apeadero en la Plaza Europa. No, ahora dicen que, bueno, puede ser eso o otra cosa. Una vergüenza, oiga. Bueno, vamos a hablar, si le parece, un proyecto que es solo municipal y, digamos, más ligero, el carril bici. El carril bici del Muro, ¿está satisfecha? ¿Cómo cree que va a funcionar? Porque es polémico, todo lo del carril bici fue polémico desde el principio. Todo es muy polémico, pero bueno, yo creo que tenemos unas responsabilidades, por eso estamos en el gobierno y tenemos que tomar decisiones. Bien, todas las ciudades que tienen paseo marítimo, está claro que hay que habilitar, o sea, hay que favorecer el uso y el disfrute de la bicicleta, porque eso es la movilidad sostenible. O sea, es que no vale decir quiero una movilidad sostenible para Gijón, no, es que hay que firmar papeles y hay que firmar cosas y tomar decisiones, como el carril bici. Y en el Muro esta cuestión no se había abordado nunca ni se había dejado ningún proyecto. Entonces, ¿cómo lo abordamos? En la situación actual, con los medios que tenemos, con los presupuestos que tenemos. Bueno, pues como le digo, paseo marítimo, lo normal es separar las bicis de las personas que van paseando. Y eso es lo que nos limitamos a hacer. Y yo creo que, bueno, paso todos los días, paso 4 veces todos los días por el Muro, sé perfectamente cómo está el tráfico y sé perfectamente los usuarios que van por el carril bici. Y créanme, van muchos. ¿Van a ampliar carriles bici? ¿Van a conectar más? Bien, sí, eso ya con los fondos europeos, con la liquidación de los fondos europeos, lo que está contemplado es unir los carriles bici que existen en la ciudad, porque eso es una demanda de todos los ciudadanos clarísima. Oiga, yo quiero un carril bici que me lleve a algún sitio. Entonces, antes de ponernos a diseñar cosas nuevas, el compromiso, y además eso así está proyectado ya, se van a unir, pero ya hay dotación presupuestaria, como digo, y se va a hacer. Otra cosa que está de actualidad durante estos 2 meses, la playa, ni más ni menos, el estado de la playa. Primero, que se había que aportar arena, que si no, un estudio de la Universidad de Oviedo que encargaron ustedes, otros grupos políticos dicen otra cosa. En este mismo momento, en pleno junio, se está llevando mucha arena, toneladas, de una parte de la playa hacia el tostadero. A fin de cuentas, la playa está bien, mal, hace falta cambiarla, hay que llevar al tostadero, es obligatorio llevar arena. Vamos a estar sometidos a estos cambios permanentemente, casetas sí, casetas no, tostadero, no tostadero. Bueno, parece que lo cuenta tal como lo cuenta, bueno, parece... Es que me abruma, a ver, tanto, yo mismo me pierdo y lo tengo delante de las narices. Perdone, me hace gracia como lo cuenta usted, pero es así la realidad. Ahora bien, poniéndonos serios y volviendo a la realidad, que además esta es una cuestión de extrema importancia para todos los gijoneses. Vamos a ver, en palabras de la autoridad competente, que es demarcación de costas, los niveles de arena de la playa de San Lorenzo están como en el año 12, recupera arena en la parte seca respecto al año 13.
Por eso se propone poner las casetas y demás. Sí. Entonces, resumiendo, ¿qué déficit nos encontrábamos? Que en el tostadero estaban todas las rocas a la vista y había poca arena. Bueno, pues ¿qué propone el Observatorio de la Playa a instancias del profesor Germán Flor? Bueno, pues la arena que se acumula en la margen izquierda del río Piles, aguas arriba, trasládese a la zona del tostadero. Bien, se valora por los servicios técnicos y con costas, y se dice, esta solución técnica requiere catas, requiere ver análisis para no trasladar fangos que estuvieran debajo hacia la playa, deteriorándola más, o sea, eso sería inviable. Esto, después de hacer todo ese informe, hay que remitirlo a costas y tendría que autorizarlo. Dijimos, eso, unido, el tiempo que lleva, unido a las dificultades técnicas que de ahí hay que sacarlo al exterior en camiones, no movilizarlo como esto de ahora, propusimos a demarcación de costas la siguiente solución, que es la que están viendo todos los gijoneses estos días: trasladar arena que se había acumulado en la zona intermareal frente a las escaleras 14 y 15, trasladarla al tostadero. Se concluye hoy y eso es lo que hicimos. Y espero que con esto, con esta acción... Ahora, lo otro que me preguntaba, si vamos a estar siempre sometidos a esto, parece que sí. ¿Qué le parece la denuncia de la OLAF sobre la ampliación del museo? Pues mire, la denuncia de la OLAF, bueno, la denuncia, ¿qué me parece? Yo le diría qué me parece el tema de la denuncia en general, porque en palabras de mi compañero Fernando Couto, que además creo que fueron muy acertadas, asistimos a un verdadero bochorno institucional. Y digo bochorno institucional porque nos encontrábamos con unas informaciones que aparecían en la prensa todos los días, y resulta que no teníamos ninguna información por parte de la autoridad portuaria o del Gobierno del Principado de Asturias o del Gobierno de España. No, el gobierno, un secretismo, un oscurantismo. El Consejo de Administración del Puerto, donde el Ayuntamiento de Gijón, yo estoy representando al Ayuntamiento de Gijón, no se convocó, no se comunicó nada, y bueno, y que tenía que ir al Consejo Consultivo para saber, en fin, un bochorno institucional, no encuentro otras palabras mejores. Y tuvo que ser Isidro Martínez Oblanca, oiga, el senador de Foro, quien hace una consulta, solicita los informes, el Gobierno de España le responde y lo cuelga en la página web de Foro. Y así nos enteramos. Y esa es la cuestión. O sea, donde ya un puerto que es el más endeudado de España, al que los socialistas con los sobrecostes lo hundieron. No solo eso, sino que ahora se cuestiona desde el principio toda la gestión de la ampliación, cómo se gestionó. Pues lo que dije en el Pleno, en el Ayuntamiento de Gijón, yo lo único que pido dos cosas. Primero, los asturianos y los gijoneses tenemos derecho a saber la verdad. Punto número uno. Y punto número dos, si por alguna resolución administrativa o por alguna sentencia judicial el puerto saliera más perjudicado todavía de lo que lo está, yo lo que pido es separar claramente ese día el buen nombre del museo de los responsables de estas presuntas irregularidades. ¿No cree que va a terminar, digamos, libre de toda sospecha la ampliación portuaria, que la Abogacía del Estado va a razonar que se hizo bien y que al final la OLAF, bueno, queda con la denuncia como tantas denuncias que hay en la vida? Bueno, yo no me atrevería a asegurar eso. Yo creo que hay esa denuncia y ese informe y que desde luego alguna justificación hay que dar y hay que explicar, porque mire, todo eso que pone la OLAF era un clamor entre los vecinos de Gijón y sobre todo los próximos al puerto. O sea, todas esas dudas de las piedras, de las canteras, de los camiones que entraban, los que salían, todo eso era un rumor en la ciudad y era un secreto a voces. Ahora hay unos documentos que avalan. Bueno, pues habrá que esperar que todo esto se aclare. La Zalia, la nombraba antes citando la diferencia entre Gijón al Norte y la Zalia. La Zalia está en una situación también un poco oscura, ¿verdad? Bueno, la Zalia es como la canción esta de Julio Iglesias, ¿no se acuerda usted? La vida sigue igual. Usted me pregunta por la Zalia, sí. Cada vez que vengo, la vida sigue igual. O sea, la nada, sin acceso, sin programación, sin venta de parcelas, porque claro, como no se accede bien, pues no es atractivo para las empresas para que se establezcan allí. Luego no hay, y encima ahora, bueno, ya se ha refinanciado la deuda, pero ingresos cero, seguiremos así. Y nada, pendientes de que se recepcionen las obras de la primera fase, que ya se terminó la urbanización y que bueno, ahí estamos con la gerencia de la Zalia porque no parece que esté todo correcto. ¿Y ustedes las van a recepcionar? ¿Van a aceptar lo que les entregan? De momento los informes técnicos
dicen que hay que subsanar muchas cosas, los informes técnicos del ayuntamiento. ¿Y qué dice la Salia? ¿Lo acepta que hay que subsanar? Bien, el viernes, mire, curiosamente el viernes hay Consejo de Administración y es uno de los temas que se abordará, pero desde luego en el Consejo poco se puede abordar, porque lo primero es las cuestiones técnicas que se solventen y que se cumpla la ley. Gerente y técnicos del ayuntamiento, es quienes tienen que llegar al acuerdo y no hay contactos, no avanzaron en nada. Sí, la gerencia está en contacto con los técnicos del ayuntamiento. ¿Y se pone de acuerdo con ustedes? Bueno, de momento no tenemos noticias. ¿Cómo es su relación con el Principado? Mi relación con el Principado ahora mismo, bueno, porque estábamos hablando de Belén Fernández, usted la critica, ¿cómo es en general la relación? Nuestra relación con el Principado, ahora mismo tenemos abiertas relaciones con dos consejerías, la de Hacienda, que siempre lo he dicho, nunca me he ocultado, son las donde más positivamente y donde avanzamos con todas las negociaciones que tenemos, y ahora recientemente, la semana pasada, se abre una negociación para toda la reordenación de los usos del ámbito de la laboral, los usos deportivos y demás, con la Consejería de Educación y Cultura. O sea que con dos consejerías bien, bueno, tendrá unas relaciones con el Principado, entiendo, con algunos bien, con otros mal. Bueno, yo creo que no debemos de confundir el enfoque político de fondo de Javier Fernández, que es el presidente de la comunidad, es el que es. ¿Cuál es el que es? Que es decir, para Gijón, Gijón se va a ver discriminada en ayudas, en acuerdos, en convenios, en todo lo que usted quiera. Es clarísimo, pero también le doy datos objetivos, es que en las modificaciones, en los créditos, bueno, créditos extraordinarios que se han aprobado con el apoyo del PP, el PSOE los ha aprobado esta primavera, busque si hay algo para Gijón, es que hay cero, El año pasado, en el 13, eran 3.800.000 euros, bueno, para el municipio más grande de Asturias, 3.800.000 euros, pero es que está, es de momento cero. Pero no solo eso, es que vamos a una cuestión mucho más sensible, porque aquí estamos hablando de inversión, que es muy importante para generar empleo, pero si vamos directamente a los planes de empleo, nos corresponde, bueno, no sé lo que nos corresponde, históricamente nos correspondía, nunca había bajado de un 21% de los planes, del dinero de planes de empleo para Gijón, que se basa, por desgracia, no en ninguna cuestión de favoritismos, sino por desgracia en las cifras de desempleados que hay en Gijón. Y nosotros pedíamos, si ahora hay un 29% del desempleo regional en Gijón, bueno, pues pedimos esa cuantía. Bueno, pues un 15% en el último año. O sea, esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pues yo creo que son datos objetivos de la discriminación del gobierno del señor Fernández con Gijón, clarísimo. ¿Usted lo ha planteado alguna vez a los miembros del Principado? ¿Ustedes nos están tratando mal al Ayuntamiento de Gijón? Bueno, se ha planteado, claro que se ha planteado, pero las respuestas son las que son, que no hay discriminación, por supuesto, ni asedio, ni cerco, ni nada. Pues le voy a decir una cosa que anuncia el Principado, quiere ubicar una residencia universitaria en la Universidad Laboral. ¿Qué le parece eso? ¿Le parecerá bien? ¿No? Sí. Todo lo que sean soluciones, vamos a ver, en la residencia de estudiantes es un problema que tenemos, porque llevamos años con el tema de la residencia de estudiantes. El ayuntamiento lo tiene muy claro, el ayuntamiento no tiene la obligación de hacer una residencia de estudiantes, pero tiene muy claro que es necesaria para Gijón. Entonces, ¿qué hace? Colaborar y poner de su parte todo y más para que se pueda llegar a buen puerto con la residencia de estudiantes. Tenemos tres opciones encima de la mesa. La primera no gustó ni a la comunidad universitaria ni a la oposición, que es, si depende de mí, ayuntamiento, y no tengo que negociar con otra administración, mire, yo puedo ofrecer una parcela en la Pecuaria, al lado de donde está haciendo la cocina económica su residencia. Bien, les parecía que estaba lejos, Avenida de la Pecuaria, lejos. Segunda opción, bueno, pues parece que la parcela de la Semana Negra, pero es de la universidad. Nos ponemos en contacto con la universidad. Pasado mañana, el jueves, tenemos una reunión con el rector para ver si llegamos a un acuerdo. Él ya se ha manifestado que podría ser una posibilidad ceder, fíjese las vueltas que da la vida, ceder la parcela de la Semana Negra al ayuntamiento y que sea el ayuntamiento el que se encargue de sacar a licitación la residencia. De acuerdo, también lo aceptamos. Y la tercera posibilidad es la de la laboral, donde nosotros ahí realmente es responsabilidad del Principado y el Ayuntamiento ya hizo recientemente lo que tenía que hacer, que era declarar la caducidad de la licencia de obras del restaurante y del hotel.
con lo cual nosotros colaboración total y en lo que sea, lo más eficiente, lo más rápido y que pronto se... ¿Qué prefieren de todo eso? Aparte de la pecuaria que quedó descartada, ¿qué prefieren? ¿Hacer ustedes pues la mire, obra en la parcela? No les sabría decir, de verdad que cualquier cosa que solucione lo más rápido el problema de la residencia de estudiantes. Desde luego nosotros, una de las acciones dependería del Principado, estupendo, la otra dependería de nosotros y lo haríamos, pero bueno, sin ningún problema. Y así se lo transmitimos y hablaremos con el rector pasado mañana. No, pero la competencia es del Principado, en todo caso. Sí, pero entiéndame, que es cierto y real cuando decimos que queremos y que entendemos que Gijón necesita una residencia. Es que en ese relato que dice usted, a mí me parece formidable. Primero, que la universidad le diga que ustedes hagan la residencia universitaria, me parece formidable. Y dos, que el Principado, que opta por la universidad laboral, yo creo que el ayuntamiento ya da el visto bueno y se acabó. No van a entrar en una competencia del Principado. Si el Principado no queremos, de verdad que no queremos entrar en ninguna competencia, simplemente queremos lo que sea lo más rápido y mejor para Gijón. No queremos que se piense que nos escudamos en otras instituciones o en otras administraciones para no abordar este problema. Vamos a ver, otra cuestión que no depende del Principado y a mí me parece que no va muy bien. No sé si usted, me parece que antes habló del plan de urbanismo, no sé a cuenta lo nombraba o a cuenta de algo. Quedaron dos planes de urbanismo anulados, los dos hechos por la gestión del Partido Socialista, los dos seguidos. Ustedes optaron por iniciar desde el punto cero un nuevo plan. El caso es que el urbanismo está estancado con foro, lo dicen los políticos, lo dicen los constructores. Bueno, lo diga quien lo diga, yo le digo a usted que las dos anulaciones que son un escándalo, el único responsable es el Partido Socialista Obrero Español que gobernó antes que nosotros 32 años. ¿Y esta tercera? Y así se lo digo. Oiga, pero es que en el momento la anulación, cuando llega hay que ponerse a trabajar. ¿Y qué aconsejan los jurídicos? Que lo que ya sería un escándalo, este ya lo es, pero sin precedentes, sería una tercera anulación. Luego hay que tomar precauciones y medidas. Y hay que empezar no desde cero, sino que hay que pensar desde el documento de prioridades. El documento de prioridades se lo presenta el equipo redactor el 11 de julio. Tiene fecha tope, 11 de julio, para presentar ese documento de prioridades. Y a partir de ahí se inicia un periodo de información pública, que nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía clarísima y con la participación ciudadana en este plan, y ya le puedo adelantar que confirmamos lo que siempre les dijimos, que no, aunque la ley dé 20 días de información pública, ese periodo va a ser mucho más amplio y desde luego no nos vamos a amparar en el mes de agosto para hurtar esa participación, como ya hicieron otros que llevaron a donde estamos a los ciudadanos. Pero estará conmigo en que está estancado. Aquí no se ven grúas, la gente se queja. Ya, no se ven grúas. Mire, están paradas en Nuevo Roces. Uno de los problemas de Nuevo Roces son el abandono de las parcelas, que están llenas de maleza, con las grúas instaladas allí. Es una de las mayores quejas y con razón de los vecinos. ¿Y está afectado por la anulación Nuevo Roces? No, pero claro, no hay crédito. ¿Y qué pasó con Ecojove? ¿Alguien se acuerda de Ecojove? Porque Ecojove es un problema, que estamos en conversaciones con el Principado para resolver. En Ecojove no se construye no por la anulación del plan, sino porque no hay financiación. Otra operación que fracasó. Y cuando se pongan en venta las parcelas del Solarón en enero del 15, veremos a ver cuánta demanda hay. Mira, hay muchos ámbitos en Gijón que no están afectados por la anulación del plan. Y respecto a otro tipo de actuaciones, como toda la zona del Piles, donde se están... de hecho, bueno, ya se llegó a un acuerdo con el resto de grupos municipales para sacar adelante una serie de proyectos en esas zonas. Luego, la anulación del plan se está viendo que tiene las consecuencias que tiene, las peores, el empantanamiento del urbanismo en Gijón, pero desde luego esto no es decir, quedó así y en 24 horas le damos la vuelta, esto todo, este desierto que se está atravesando de administrativo y jurídico y de preparación de ese documento es también responsabilidad de los socialistas. Pero claro, no crea que porque, a ver si ahora me dicen que esto no es así, no, espere que en 48 horas esto lo montamos de otra manera, no. Usted hizo unas, no sé si fue un plan, pero me acuerdo que tomó la iniciativa de apoyar, de poder hacer mejoras en los centros escolares y dijo que era una de sus prioridades. En algún momento me acuerdo que lo declaró al periódico, pero ahora no tenemos muchas noticias de ello. Bueno, pues se las doy yo ahora, las noticias. Mire, 3 años, no estábamos haciendo un balance de los 3 años, pues le digo
un porcentaje, ya no le voy a hablar de millones de euros para no aburrir, un porcentaje, en estos 3 años 60% más de inversión en los colegios que el último mandato del PSOE, 60% más. Oiga, y con una premisa, obras en todos los colegios, absolutamente en todos los colegios, sin discriminación, las obras necesarias, porque para mí fue otro escándalo cuando en Navidad se reparten aguinaldos a 60.000, bueno, había de 60, de 40, a unos colegios sí, a otros no. Y oiga, pues uno llega al colegio de Montiana y lo primero que dice la dirección es que nosotros no somos de los beneficiarios, no nos tocaron los 60.000. Bueno, y a Montiana, ¿por qué no? Y a otros sí. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, desde el ayuntamiento trabajamos analizando lo primero in situ, yendo a visitar los colegios y viendo todas las obras que están pendientes, porque la consejería no visita ningún colegio. O sea, son las peticiones que hacen los directores por mail y entonces sí, no, lo que sea. No, nosotros se va con el equipo técnico, se ve el colegio y se evalúa y se va intentando con mayor o menor acierto cubrir las prioridades. Y si hay una cubierta que está mal y que tiene goteras, eso va por delante de otra cosa. Pero obras en todos los colegios, que ningún colegio se quede sin ninguna obra. ¿Cuándo va a contar el Ayuntamiento de Gijón con un nuevo secretario general? Bueno, esa es una pregunta muy difícil y le voy a decir por qué. Es muy triste decirlo, pero lo tiene bloqueado el Principado. El Principado desoye al juez. Mire, es tan claro como que una resolución judicial dice que es válida el acuerdo que adopta la Junta de Gobierno de cesar a la secretaria general. Y eso lo dice como en abril, creo recordar el 7 de abril, esa resolución judicial. Y el Principado no la acata y no se puede convocar la plaza de secretario general. Y no le puedo decir más, porque estamos en esa fase. No sé qué medidas más podremos tomar, hay que estudiarlas, pero desde luego... ustedes al juez y pedir aceleración de sentencia, que se ejecute la sentencia? Pues algo tendremos que hacer, porque evidentemente, o sea, antes hablaba del gobierno de Javier Fernández, el Principado con el Ayuntamiento, que el sectarismo del señor Javier Fernández llegue a la institución a impedir el normal funcionamiento de una institución como el Ayuntamiento de Gijón, hombre, eso es grave. Pero ya se lo digo, el Principado desoye al juez, no acata la resolución judicial. Preguntarle por otra cosa distinta. También, ¿qué le parece el lío del PP actual? Los concejales por un lado, la comisión gestora por el otro, también está lo de Izquierda Unida, pero como ustedes están más cercanos al PP que por Izquierda Unida, vamos a dejar a Izquierda Unida un poco en paz. ¿Qué le parece toda esta situación de los 5 concejales, la comisión gestora Ángel Fernández Aguja, la dirección regional? ¿Qué le parece todo esto? Pues mire, me va a permitir que no le haga ninguna valoración porque yo no voy a entrar ahí. Es un problema de ellos que ellos tienen que arreglar y desde luego lo que sí está claro es que quedan 11 meses y entonces, bueno, pues serán los electores los que nos juzguen y los que digan y pongan a cada uno en su sitio. Pero usted no me diga que por dentro no disfruta un poco viendo este jaleo en el partido pues que está no. al lado. ¿Con el que no? Pues no. No, yo ya tengo bastantes problemas y desde luego quien desea al partido contrario, bueno, jaleillos y cosas de estas y demás, desde luego, oiga, eso no puede ser, porque yo creo que los partidos tienen que estar fuertes y tienen que pelear y pelear bien porque cada uno quiera lo mejor para los ciudadanos y mientras está en estos asuntos no se puede pensar en los ciudadanos, eso es obvio. Decía 10 o 11 meses les van a juzgar, pero en realidad ustedes ya les juzgaron hace muy poco las elecciones europeas y Foro no salió muy bien parado de esas elecciones precisamente, ¿verdad? Pues tiene usted razón, es evidente. Los resultados no fueron buenos. ¿Qué pienso yo? Bueno, yo pienso que evidentemente las elecciones autonómicas y las municipales son algo muy distinto a las europeas. En las europeas salen fortalecidos los partidos mayoritarios, grandes, una candidatura que la puedes votar en Gijón, la puedes votar en Cádiz, pero hombre, yo creo que en las elecciones municipales uno se fija y mira a lo que tiene alrededor, lo que tenemos cerca, lo que vemos todos los días. Y lo que vemos todos los días, ahora sí, si me lo permite, pues por ejemplo son esos
5 concejales del PP de los que usted me hablaba, y lo que vemos es el señor Martínez Argüelles, que es el autor del pufo de las cocheras de Entusa, o el que miró para otro lado cuando estaban pasando ilegalidades en la empresa municipal de aguas. Eso es lo que tenemos. Entonces, bien, yo entiendo que es otro tipo de elecciones y que, bueno, pues ya lo veremos. O sea, que digamos, separa completamente el resultado de las europeas. Sí, ¿Cree sí. que no va a influir en el elector el resultado pasado? Creo que no. Creo que no. Por cierto, usted el otro día, en un acto que era el premio de Álvarez Margaride de proyección o trayectoria empresarial, usted pronunció un discurso muy liberal, muy a lo Esperanza Aguirre. ¿Se encuentra usted cómoda en ese, vamos a decir, en ese registro ideológico, en ese discurso político? Bueno, mire, yo no sé si era liberal o lo contrario, y yo no me muevo por etiquetas. Era el discurso que yo quería hacer y es la realidad y es lo que yo pienso del tema que nos ocupaba, que era las empresas y los empresarios. O sea que como era un premio a los empresarios, tocaba levantar la voz a favor de los empresarios. Desde el convencimiento, porque no hablábamos hace un rato y todos los días de que el problema de Gijón y de Asturias es el desempleo y es el paro. ¿Y quién crea empleo? ¿Quién crea puestos de trabajo? Yo lo tengo clarísimo, las empresas, es que no hay más. Entonces, ¿qué nos corresponde a las administraciones? Pero si ya nos lo enseñaba Jovellanos, ¿no? Quiten los obstáculos. ¿Qué obstáculos quitamos? Oiga, mejoren las infraestructuras, proporcionen infraestructuras y bajen los impuestos y den estímulos a las empresas. ¿Qué es lo que yo veo que hace el PSOE aquí en Asturias? ¿Qué hizo el PSOE en Gijón? Bueno, pues lo que hace desde luego, lo primero, una cosa que es clarísima, mirar con recelo al empresario. Después, sacudirlo con impuestos. Y después, lamentarse de las deslocalizaciones y que las inversiones se vayan. Pero si es sistemático, o sea, si es que no varían, es siempre lo mismo. Luego se lamentan de las deslocalizaciones, de que no haya inversiones en Asturias, y claro, uno pregunta, bien, pero si es que te lo dicen en la calle, oiga, pero si es que en Cantabria, en Galicia o en León, lo puedo poner en una empresa, me sale mucho más barata, ¿dónde voy a ir? Pues así estamos. Y es en lo que creo, y por eso cuando tengo la oportunidad, pues el manifiesto. ¿Y qué le dicen los empresarios cuando hablan con usted después de estas cosas? Me imagino que estarán contentos o no. Bueno, eso me lo reservo para mí, los comentarios, me lo reservo. Hice el discurso que quería hacer. Y siempre lo haré, y lo dije en ese discurso, cuando me inviten a un acto de empresas donde se premia a las empresas, se reconozca a los empresarios. Y se lo vuelvo a decir, desde el firme convencimiento. ¿Cuándo va a haber congreso de foros? Si es que ustedes piensan hacer un congreso, porque no se sabe, otros partidos ya más o menos sabemos, va a haber primarias. No, nos va a dar lecciones Rubalcaba ahora, a nosotros, de primarias. En el año 11, cuando se funda Foro, están nuestros estatutos, primarias. Y vamos a seguir ese esquema en Foro. ¿Y qué significa? Bueno, pues que nuestros afiliados van a poder elegir directamente, en el caso que nos ocupa a nosotros, a sus representantes en el ayuntamiento. Y es clarísimo, y vamos a seguir, pero oiga, ya lo ponían los estatutos de Foro. No tiene que venir Rubalcaba con todos esos inventos a querer que se haga una ley para todo aquel revuelo que montó. ¿Y cuándo van a ser ese congreso, esas primarias o esas primarias en el congreso? Vamos, bueno, mire, yo podría decírselo, pero lo que me niego es a que nos condicionen los demás, los tiempos nos los administramos nosotros en Foro. Entonces, bueno, pues estamos en esa cuestión, serán en otoño, previsiblemente, pero desde luego que no nos va a marcar nadie los tiempos, porque ahora otros tengan apuros, a nosotros no nos van a marcar los tiempos. Pero seguro que va a haber congresos en Gijón, en Avilés. Oiga, que lo ponen nuestros estatutos. Ya, bueno, pero es que tantas cosas se ponen en política y luego se interpretan. Bueno, pero nosotros lo vamos a cumplir porque seguimos ese esquema de trabajo. ¿Usted se va a presentar a la alcaldía como candidata? Bueno, lo primero, al hilo de lo que usted me está preguntando, tendré que escuchar a mis compañeros de partido y a los afiliados. ¿Y usted de por sí qué le pide el cuerpo? ¿Presentarse, no presentarse? Mire, yo vivo el día a día, ya lo sabe, se lo dije muchas veces, lo digo siempre, y de momento estoy en lo que estoy, que es una responsabilidad de gobierno que me queda de 10 meses, no a mí, sino hablo de mí, pero es a todo el equipo de gobierno, y eso es muy serio, porque tenemos que finalizar proyectos que están ya en marcha, inversiones que empiezan ya,
y tenemos que bajar los impuestos. Y en todo ese tiempo, que es un proyecto que teníamos y que tenemos que completar, es lo que me roba la energía del día a día. Y lo demás ya está escrito en unos estatutos de un partido, de nuestro partido, cómo proceder. Bueno, pues los militantes, los afiliados elegirán y es en lo que estoy, no estoy en nada más. Es que no me preocupa nada más, es que no me quita nada, de todo eso no me quita nada el sueño. Bueno, pues con esa receta que casi me parece que usted está en la misma línea que Cholo Simeone, partido a partido, mes a mes, más o menos, por lo que usted nos dice. No, pero no me gusta, porque como le gusta al presidente del Principado, pues no me gusta. Ah, bueno, es que Simeone tiene muchos seguidores en la izquierda y en la derecha. Bueno, pues muchas gracias, sinceramente, señora alcaldesa, por venir, por contestar a todas nuestras preguntas. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y ya vamos a, iba a decir que seguimos con la lupa, vamos a despedir aquí el programa y volveremos mañana, como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches y hasta entonces.